Buenas noches, que Dios les bendiga. Un saludo para los que nos están viendo a través del canal y también a través de internet en el mundo. Así que le voy a invitar a inclinar su rostro para entrar al tema de esta noche. Padre, en esta hora, Señor, rogamos tu presencia con nosotros. Y rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda hablarnos a través del estudio de tu palabra. También que tu Santo Espíritu trabaje en el corazón de cada uno de los que está aquí presente. Gracias, Dios. Y que en esta hora, Señor, podamos salir alentados. Podamos salir, Señor, con esperanza de este lugar después de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 16, y hoy veremos otro episodio más con Pedro. Estamos hablando de Pedro, ¿no? Otro episodio más de este personaje que hemos escogido para esta semana, poder sacar lecciones de vida eterna para nosotros. El libro de Mateo, capítulo 16, y leeremos del 13 al 16. Capítulo 16, del 13 al 16. Y antes de leer, hace poquito estuve visitando un lugar, una universidad, y entonces me pidieron que pudiera hablar a un cierto grupo de personas y para motivarlos. Pero resulta que la primera advertencia que recibí cuando me pidieron esto fue: mire, por favor, no hable de Jesús, o sea, no hable de Dios acá. Si usted lo va a motivar, que sean palabras que no sean de la Biblia o que no sean nada religioso. Por favor, no hable de Dios ahora en esta reunión que le he pedido que tenga el tema de motivación. Y entonces yo le preguntaba, ¿pero por qué no voy a hablar de Dios? Me dice, no, es que dentro del grupo tenemos una buena cantidad de personas que no creen este asunto de Dios y de Jesús. Así que, por favor, si va a hablar, hable, no sé, de algunos principios de algún libro que usted leyó, pero no hable de la Biblia. Qué difícil, ¿no? No hable de la Biblia. Y digo difícil porque, si bien es cierto que uno estudia otro tipo de libro, el libro que más me gusta es la Biblia. Y si usted me pone a hablar de motivación, de cosas financieras, de familia, de hijos y todo, no puedo irme a otro libro que no sea la palabra de Dios. Porque los principios correctos para poder aconsejar, motivar, instruir a cualquier persona están en la palabra de Dios. Y entonces me dicen, es que si usted va a hablar de Dios, entonces mejor que no hable, me dijo. Y entonces le digo, vea, si usted quiere, yo voy a hablar, pero tengo que hablar de Dios. Pero si usted no, entonces yo no puedo hablar. Entonces me dice, entonces, mejor en otra ocasión entonces. Voy a reunirle un grupo de personas que sí cree para que usted le hable de Dios. Pero a este grupo en especial usted no puede hablarle de Dios. Háblele, motívelo de cualquier otra forma, menos con la palabra de Dios. Entonces no tuvimos la oportunidad de poder aconsejar a ese grupo de personas. El ambiente en que se va a desarrollar ahora este episodio que vamos a ver de la Biblia se desarrolla en un ambiente igual al que les acabo de contar. Personas que tenían un concepto totalmente equivocado de quién era Dios o quién era Jesús. Vaya conmigo entonces y leamos qué es lo que está sucediendo aquí en este episodio. Miren, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, importante eso. ¿A dónde llegó Jesús? Cesarea de Filipo. Vea, le voy a decir algo. Este lugar donde Jesús llegó era un lugar el más pagano que podía existir. En ese lugar, que de paso habían dos Cesareas, este era de Filipo porque Cesarea de Filipo había sido, ese nombre de Filipo había sido puesto en honor a un hijo de uno de los Césares.
¿Ok? Tras de eso, en este lugar habían 14 o más altares paganos. Había Dios para todo, para la fertilidad, había Dios para el sexo, había Dios para la agricultura, había Dios del dinero, había de todo tipo de dioses. Ahí es donde debía demostrarse quién era Jesús, en ese lugar donde Él llegó. ¿Qué les parece? Era bien desafiante, porque en ese lugar había sido sede también de un Dios muy conocido que se habló en el Antiguo Testamento. ¿Había escuchado usted hablar de Baal? ¿Había escuchado usted hablar de ese Dios pagano? Pues ese lugar había sido sede de ese Dios pagano. ¿Qué les parece? Así que en ese lugar es donde se va a desarrollar este episodio. Así que Jesús preguntó a sus discípulos. Oiga la pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿O quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta es una pregunta muy comprometedora, porque ahora Jesús va a escuchar la opinión social o la opinión pública. Y quiero decirle que la opinión pública es peligrosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué la opinión pública es peligrosa? Ahorita lo vamos a ver. Porque vean, oiga lo que dice. Ellos respondieron: bueno, unos dicen que tú eres ¿quién? Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Oiga bien. Otros dicen que tú eres ¿quién? Elías. Otros dicen que tú eres ¿quién? Jeremías. Y alguno de los o alguno de los profetas. Oiga, ¿cómo está identificando la gente a Jesús en este lugar? ¿Bien o mal? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo está identificando toda la gente de Cesarea a Jesús? ¿Bien o mal? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Bien, dice aquí nuestro hermano José. Yo quiero decirles que en realidad están identificando a Jesús con personas muy famosas del Antiguo Testamento, extraordinarias para los judíos. ¿Estamos de acuerdo? No es cualquiera. Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Pero ahora Jesús les dice, versículo 15, Él le preguntó: ok, ya tengo la opinión pública, ya tengo la opinión de la gente, ya tengo la opinión de este lugar, pero a vosotros, ahora le va a preguntar a ellos directamente. Y Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que sois? O sea, para ustedes, ¿quién soy? Ahora, hay un silencio ahí, nadie responde, pero ahora Pedro va a dar una respuesta muy acertada, que de paso es revelada por Dios. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Y qué respondió Simón? Simón, ¿qué respondió? Dijo: tú eres, ¿qué? El Cristo. Oiga bien eso. El Hijo del Dios viviente. Lo que está diciendo, señores, es algo terrible para algunos. Porque recuerden que en Cesarea la gente, tengo que mover más despacio, dicen, pero que en el momento, para que la cámara pueda captar, puede ser que está diciendo algo terrible para los de Cesarea, porque ellos tienen cualquier cantidad de dioses. Decir que Jesús es el Mesías es complicado para los que están escuchando alrededor. Y decir que Jesús es el Hijo del Dios y un Dios que está vivo es más complicado, porque todos los dioses a los cuales han levantado monumentos, todos están muertos. Entonces el versículo dice: bienaventurado, dice el 17, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Díganme una cosa, ¿quién le reveló esto a Pedro? ¿Quién le reveló esto?
el Padre. Ahora, volviendo a donde está Jesús, en Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos otra vez. Quiero repetir esto porque aquí vamos a basarnos para algunas cosas que queremos decir. Volvamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Cuando Jesús llegó a esta región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Señores, yo quiero decirles que Cesarea de Filipo era un lugar donde la religión había sido mal presentada. Uno, era un lugar donde era complejo definir otra deidad. Era complejo definir a Jesús en ese lugar. Tal vez si él iba a Galilea, la gente ya conocía de los milagros y de las cosas que él había hecho. Pero en este lugar, definirlo como Dios, como Mesías, era un poco complicado. Y yo quiero decirle algo. Cesarea de Filipo es el mismo ambiente que se vive hoy día en este mundo. Hoy día, según el lugar donde estés, según la religión que profeses, se vuelve complejo definir quién es Jesús. Usted va a una universidad y qué complicado a veces es explicarle a los muchachos quién es Jesús. Yo he ido a varias universidades y dice, pastor, vea, no hable aquí de eso porque aquí hay muchos ateos. Cuán difícil es en algunos lugares poder hablar y definir a Jesús, porque para algunos Jesús es algo muy complejo de explicar. ¿Ha pasado eso? Con algunos de la familia, depende si en qué lugar usted esté, es más difícil explicar sobre Jesús. Si usted va a Europa, ¿usted cree que es difícil o es fácil explicar a Jesús ahí? ¿Ah? Es difícil. Yo fui pastor en una iglesia aquí cerca y entonces una hermana de la iglesia tenía a su hijo lejos en Alemania y entonces cuando me dice, ¿por qué no visita a mi hijo? Está un poco mal. Y yo fui y lo visité. Y cuando yo le hablé de Jesús, y me dice, ¿sabe una cosa? Es que ese asunto de Jesús es relativo, me dice. Pero entonces la madre se quedó asustada y dice, ¿sabe qué? De que vino de ese lugar, todo lo que yo le enseñé pequeñito, como que se le borró de la mente, como que le hicieron un lavado de cerebro por ese lado. Señores, según en el lugar donde usted esté, es más complicado hablarle de Jesús a las personas o definir realmente quién es Jesús. Si usted va allá por el lado del oriente, donde todo el mundo cree en otro tipo de dioses, donde tienen otras deidades, es más difícil hablar de Jesús. En este lugar era más complicado, pero no nos vayamos muy largo. Si ahora, aún en el lugar aquí donde usted esté, aquí en Costa Rica, es más en ciertos lugares es más difícil que la gente crea de Jesús ahora. Es más, no nos vamos más largo. Vaya a su casa y usted se va a dar cuenta que su hijo tiene un concepto de Jesús, que su esposo tiene un concepto de Jesús, que su vecino tiene otro concepto de Jesús. Y hablarle de Jesús y tratar de poner de acuerdo a ese montón de personas es complicado hoy día. ¿Te ha visto eso? Ahora la gente, según donde usted esté, así hay que hablar de Jesús, según la religión que usted profese. ¿Y por qué digo según la religión que usted profese? Porque todo mundo profesa a Jesús de forma diferente. ¿Te ha visto? Todo mundo profesa a Jesús de forma diferente. Y usted va a encontrar personas que dicen, yo veo que hay gente que con Jesús hace dinero. Yo veo otros que con Jesús se quedan limpios. Yo veo que a otros usan a Jesús para ellos salir adelante en la vida. Y veo otros que, así que yo siento que este asunto de Jesús es un asunto bien complicado hoy día. Así que hoy día no tenemos que ir al oriente, no tenemos que ir a Europa, no tenemos que ir al otro lado del mundo, sino que en nuestro mismo país es un lugar como Cesarea de Filipo. Cuesta que la gente busque de Jesús, crea en Jesús y
tenga un concepto correcto de lo que es Jesús. Y como le dije, no vamos a ir muy largo. A veces en nuestro propio hogar, uno cree de una forma y el otro cree de otra forma. Y usted ha visto que en los hogares ahí mismo se arman los conflictos religiosos también. Yo pienso de esto y yo pienso lo otro. Yo quiero decirle algo, no es lo que usted piensa, es lo que Dios dice. No es lo que a usted se le venga en mente, es lo que Dios ha establecido en su palabra. Y eso es lo que Jesús iba a dejar claro ahora. Lo segundo, ¿quién dice la gente que soy? Esa pregunta es clave. Y digo que es clave porque la opinión pública es peligrosa. La opinión pública es ¿qué? Todo mundo agarra a Jesús y lo manipula a su manera. Todo mundo agarra la religión y la manipula a su forma y inventa cosas y le quita cosas. Así que usted no puede creer en Jesús por lo que dice la gente. Usted debe creer en Jesús por su experiencia personal que usted tiene con Dios, no por lo que le digan las demás personas. ¿Saben por qué? Porque allá afuera hay diversidad de opiniones con referente a Jesús. ¿Quién dice la gente que soy? Dígame una cosa, ¿ha encontrado usted opiniones diferentes acerca de Jesús? Por ejemplo, yo he encontrado algunas, entre algunas, estoy hablando de la gente de afuera. Vea, pastor, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero nada más creo eso. Otros me han dicho, pastor, yo creo que Jesús no es Dios igual que el Padre, es totalmente diferente y que Él es creado. ¿Ha escuchado ese tipo de opinión pública de afuera? Bueno, yo creo que Jesús es igual que este otro personaje, y una tal revista por ahí dijo que es igual a todo ese montón de personajes importantes que han pasado de la historia, uno más de la historia. Por eso le quiero decir en esta hora, usted no puede sostener o usted no puede dejarse llevar por lo que la gente dice acerca de Jesús. Y noten, ¿por qué es peligrosa la opinión pública con referente a Jesús? Porque noten ahora las respuestas que van a dar los discípulos de lo que decía la gente. Uno, dice, tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres... ¿qué? Elías. Y otros dicen que eres Jeremías. O otro profeta. Yo quiero decirle en el nombre del Señor Jesús que en realidad no están comparando mal a Jesús, pero Jesús era más que Juan el Bautista. ¿Estamos de acuerdo? Jesús era más que Elías. Aun cuando el mensaje de Juan el Bautista era volverse a Dios, y el mensaje de Jesús es igual, volverse a Dios, Jesús estaba por encima de Juan el Bautista. El mensaje de Elías era que decidieran por Dios. Dice, si Jehová es Dios, seguidle, si es Baal, id en poder. Ese es el mensaje de Elías. Pero parece que el mensaje es igual el de Jesús, pero Jesús estaba por encima del mensaje y también de Elías. Jeremías, que era el profeta llorón, Jesús también lloró por la ciudad de Jerusalén, ¿se acuerdan? Pero aún así Jesús estaba por encima de Jeremías también. La gente da respuestas extraordinarias acerca de Jesús. La gente, usted lo va a escuchar decir, Jesús me sanó, Jesús me dio esta casa, Jesús me dio esta esposa, Jesús me dio esto, Jesús me dio lo otro, Jesús hizo un milagro por mí. La gente da respuesta extraordinaria, pero aquí viene el pero. No conoce realmente quién es Jesús. Y a lo mejor usted dé respuestas extraordinarias. A lo mejor sus hijos den respuestas maravillosas, respuestas que usted queda, wow, este niño cómo sabe de Jesús, esta esposa cómo sabe, la esposa del hermano tal cómo sabe, pero en realidad conocerá a Jesús realmente. Y miren, Jesús quiere hacer una pregunta directa esta noche,
Es la misma pregunta que le hizo a sus discípulos. ¿Quién soy yo para ustedes? Y si la hago más personal, sería: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para usted? Lo que realmente importa no es lo que diga la gente. Lo que realmente importa no es lo que te han dicho en tu casa. Lo que realmente importa es qué piensas tú de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para usted? Es aquel que usted le invoca en el momento de la crisis y entonces viene como el 911 y apaga el fuego y se va. A lo mejor usted cree que ese es Jesús. A lo mejor usted cree que es aquel que le va a sacar de la ruina, que le va a sacar de la desgracia, de la economía que usted. A lo mejor usted crea que ese es Jesús. Y sabe que a veces tenemos un concepto equivocado, porque mucha gente pensaba lo mismo. Dice que había gente que seguía a Jesús por los milagros. Dice, ese es el médico. Y sin duda Jesús es el médico de los médicos. Pero realmente, ¿quién es Jesús para usted? A lo mejor usted cree que Jesús es el de los milagros, o el psicólogo al que usted puede contarle todo. Jesús es todo eso que usted quiere decir, pero es más que eso, trasciende eso. ¿Quién soy yo para usted? ¿Quién soy yo para ti? Y sabe que la pregunta de esta noche va en relación no tanto a lo que la gente dice, sino a lo que usted realmente piensa. Ahora, la respuesta que da Pedro es una respuesta muy importante. Oiga lo que dice. Pedro dijo: Señor, ¿tú eres quién? ¿Tú eres quién? Ahora, ¿estaba contestando correctamente Pedro? ¿Estaba contestando correctamente Pedro? Pedro estaba contestando correctamente. Jesús es el Cristo. Amén. Oiga lo que dice aquí. El concepto de Pedro es correcto, pero ese concepto solo se dice cuando se ha tenido una experiencia ¿con quién? Con Jesús. Hermanos, yo quiero decirles algo esta noche. Jesús es más que el Salvador. Jesús es nuestro Redentor. Jesús es el que, siendo Dios, se hizo hombre por usted y por mí. Jesús, el que siendo Dios, nació. ¿A dónde? ¿A dónde nació? En un pesebre. Jesús, siendo Dios, vivió una vida como los seres humanos, por amor a usted y por amor a mí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a un texto muy conocido, Juan 3:16. Y quiero entrar a esta parte que me gusta mucho. ¿Conoce ese texto de Juan 3:16? Leamos, por favor. Me gustaría leer ese texto en voz alta con ustedes. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que obligó a su Hijo. Que lo dio. Que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. El concepto estaba correcto. Jesús es el Cristo. Jesús era el Mesías. Jesús era el enviado. Jesús era el ungido. Jesús era la promesa que estaban esperando. Ese era Jesús. Pero hay algo aquí que me impacta también. Aparte de ser el Hijo de Dios, esta parte me gustaría enfocarla bien. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe que esta declaración me impresiona? Porque significa que
mi Dios, su Dios, no está muerto. Dice que está, ¿cómo dice ahí? Está vivo. Señores, no es meramente que tenga la respuesta correcta, no es meramente que dé respuestas extraordinarias. Es que la verdad es que debes de experimentar a ese Jesús y nadie lo puede hacer, solo tú. Mi experiencia con Jesús no te sirve. La experiencia de tu esposa no te sirve. La experiencia de tu esposo no te sirve. Necesitas experimentar a Jesús tú mismo para que puedas hablar a los demás quién realmente es Jesús para ti. Y saben, eso es lo que importa esta noche. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, respondió. El concepto estaba correcto. Dios fue el que le reveló. Yo quiero decirle en esta hora que Dios quiere revelarle a usted realmente quién es Jesús. Y miren, hace unos años yo estaba predicando en un lugar acerca de este Jesús. Pero alguien me dijo: vea, pastor, qué bonito todo lo que usted predica de ese Jesús, pero en realidad yo conozco a otro Jesús. Y le digo: ¿cuál es el Jesús que tú conoces? Mi mamá me dijo: cuando tú te portas mal, me lo decía pequeño, cuando tú te portas mal, Jesús está triste en el cielo viéndote. ¿Ah? ¿Le ha dicho eso a usted a sus hijos? ¿Ah? Mire, a mí me enseñaron que cuando yo me porto mal, Jesús me va a castigar. Pórtese bien, porque si no, Jesús lo castiga. ¿Le enseñaron ese tipo de Jesús a usted? Así que vea, pastor. 1, uso drogas. 2, robo. 3, soy lo peor. Yo trafico lo que usted no se imagina. Así que yo no creo en ese Jesús que usted me está hablando, porque yo creo que ese Jesús está enojado conmigo, que ese Jesús está esperando que me pase algo para castigarme. Así que dígame una cosa: ese Jesús que usted está hablando es otro. Yo le digo: vea, es el mismo Jesús. Es el mismo. Solo que a usted se lo explicaron mal. Y nosotros debemos entender claramente, realmente, quién es verdaderamente Jesús. Yo le quiero hablar de un Jesús que es totalmente diferente. Te portaste bien, Jesús te ama. ¿Estamos de acuerdo? Te portaste mal, Jesús te ama siempre. ¿Estamos de acuerdo? Es que hemos creído que te portaste mal, entonces no te ama. Siempre te va a amar aunque te hayas portado mal. Mataste, Jesús te ama. No mataste, Jesús te ama. Fornicaste, Jesús te ama. No fornicaste, Jesús te ama. Porque ese es el Jesús que me presenta la Biblia. Ese Jesús que le dijo a una mujer pecadora: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Estamos de acuerdo? Es un Jesús que está vivo. Es un Jesús que está a tu lado en los momentos difíciles. Es un Jesús que a lo mejor nadie te ha contado, pero es un Jesús que siempre ha estado contigo. Que algunos quieren dar respuestas bien filosóficas. Es el que vino y siendo Dios, como dijimos ahora, se hizo hombre. Eso nadie lo puede explicar, esa naturaleza. Está bonito todo eso, pero Jesús es más real que eso. ¿Estamos de acuerdo? Y miren, las veces que fallamos no han alejado a Jesús de nosotros. ¿O sí? ¿Ah? Y esa persona me decía: entonces, si Jesús me ama. Le digo: sí, te ama. Y está conmigo aquí en la cárcel. Y le digo: sí, está contigo en la cárcel también. Porque ese Jesús es el que la Biblia me enseña. Qué bonito toda esa opinión. Es Elías, Jeremías, Juan el Bautista, es otro profeta. Todo eso está bonito, pero es más real de eso. Es superior a eso.
Y esta noche usted tiene que decirle a Dios: revélame realmente quién es Jesús. Porque eso fue lo que hizo Dios con Pedro. Le reveló realmente ¿qué? Quién era Jesús. Pero hoy tenemos que pedirle a Dios esta noche que saque de nuestra mente, quite de nuestra mente todos los conceptos equivocados que tenemos de Él. Porque ese Dios no es el Dios, ese Jesús no es el Jesús que le contaron, no es el verdadero. Con toda honestidad, ¿cuánto hemos tenido un concepto equivocado de Jesús? A ver, yo soy el primero, miren. A ver, ¿quiénes han tenido un concepto equivocado de Jesús? ¿Cuántos les presentaron un Jesús equivocado? ¿Ah? Yo quiero decirles que esta noche Dios nos puede quitar todos los conceptos equivocados que tengamos acerca de Jesús. Todos. Jesús es mucho más de lo que usted cree. Es mucho más de lo que la gente dice. Es mucho más de lo que la gente anda diciendo por ahí que es Dios o que es Jesús. Este lugar donde estamos viviendo, este mundo, señores, se ha vuelto complejo hablar de esto. Pero en el nombre del Señor Jesús le quiero decir que Jesús quiere ser real en su vida. Porque hay muchos que solo tienen el concepto, la teoría, lo que los padres le han dicho, pero no han experimentado realmente quién es Jesús. Así que en esta noche yo quiero pedirle a Dios que, así como le reveló a Pedro, me revele esta noche la verdadera identidad de Cristo Jesús. Porque yo quiero hacer cambios en mi vida, pero necesito quitar todo lo que no es correcto en mi mente acerca de Jesús. Todo lo que no es correcto. Y miren, la gente no sabe nada de Jesús porque no tiene una experiencia con Jesús. La única persona que puede experimentar realmente quién es Jesús es usted mismo y yo mismo. Y cuando yo experimente a Jesús de verdad, sí puedo hablarle a otros quién es verdaderamente Jesús. Señores, ¿por qué la gente no busca de Dios cuando le hablamos de Jesús? ¿Por qué los hijos no quieren nada con Jesús cuando se hacen adolescentes? Porque le hemos presentado un Jesús que no es. Yo he escuchado padres decirle a sus hijos: si usted no se porta bien, usted va para el infierno. Si usted no hace, usted le va a ir feo. Si usted no hace así. Y quiero decirles que las reglas de la Biblia son importantes, pero Jesús no es ese que presentamos cada vez que hablamos. Cuando alguien ha experimentado el amor, la gracia, el perdón, la misericordia de Jesús, entonces va a hablar del verdadero Jesús. Porque Jesús es ese: gracia, perdón, amor, abrazo, cariño. Ese es el verdadero Jesús. ¿Cuántos quieren experimentar a ese Jesús? ¿Cuántos? ¿Y cuántos esta noche quieren decir: Señor, la verdad es que yo, con toda honestidad, no te conozco muy bien, pero realmente quiero saber realmente quién eres tú? Y yo quiero pedirte que cambies mi vida y mi corazón. Porque hasta aquí, la verdad es que solo lo que escucho, pero ya quiero dejar de estar escuchando. Lo que quiero es que sea una realidad en mi vida. Sabe que hasta uno cae mal a veces hablarle de Jesús a otras personas. Vea, busque de Dios. Ay, me tiene hasta aquí. Y es más, vine a la iglesia porque me insistió tanto. ¿Te ha visto eso? Señores, ojalá que todos los que estén aquí experimenten realmente quién es Jesús en su vida.
Es ese que te ha cuidado todos estos años. Es ese que ha estado contigo en los momentos difíciles contigo. Ahí ha estado Él. Ese que en el momento que te pasó lo que te pasó, Él estaba ahí. Ese que dio su vida en la cruz del Calvario porque te ama. No porque tenía que cumplir nada. Él no tenía que cumplir nada. Él te ama. Y esta noche Él quiere que tú le abras su corazón. Que tú le abras su corazón a Él y lo experimente realmente quién es Él. Así que en esta hora yo quiero hacer una invitación especial. Y también a quienes nos están viendo. En este momento yo quiero invitar a que usted experimente realmente quién es Jesús. ¿Es Juan? Es más que eso. ¿Es Elías? Trasciende a Elías. ¿Es Jeremías? Trasciende eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto le gustaría decirle: Señor, yo quiero realmente conocer quién eres tú, y realmente quiero saber quién eres tú? Yo quiero en esta hora abrirte mi corazón y decirte que quiero experimentar un cambio en mi vida. Y cuando yo hable de Jesús, hable de lo que tú estás haciendo conmigo. No de lo que estás haciendo en mi familia, no de lo que estás haciendo en mi hijo, en mi esposo, en mi esposa. Yo quiero decirle a los demás lo que tú estás haciendo conmigo. ¿Alguien quiere darle esa oportunidad a Jesús en su vida esta noche? Levante su mano, por favor. Este mundo tan complejo, secularizado, señores, Dios impresionó el corazón de Pedro. Y en este mundo tan complicado, tan complejo, en este mundo donde todo hace que no puedas creer en Jesús, Dios quiere impresionarte en esta hora. Dios quiere alcanzarte ahí donde estás y quiere decirte que ha sido el mismo siempre. Ha sido el que siempre te ha amado con amor eterno y que te está trayendo a su presencia con cuerdas de amor. Así que en esta hora mi invitación es para que tú dejes que Dios impresione tu corazón, que Dios te dé la respuesta correcta en este momento. Y me gustaría invitarlos a que abran su corazón a Jesús en esta hora. Dile: Jesús, aquí estoy. No entiendo muy bien porque me han explicado otras cosas. Señor, yo no entiendo muy bien quién eres tú, pero con solo saber que me amas es suficiente para mí. Con solo saber que moriste en la cruz por mí, eso es suficiente para mí. ¿A cuánto le gustaría abrirle el corazón a Jesús esta noche? ¿A cuántos? Mantenga su mano en alto, por favor. Yo quiero decirles que eso es un trabajo que Dios hace en su corazón. Esto no es un asunto de Biblia, de la iglesia o del predicador. Esto es un asunto de que Dios ha trabajado en su corazón esta noche. Es por eso que en esta hora yo quiero a todo aquel que quiere abrirle su corazón a Jesús esta noche, le quiero invitar a ponerse de pie esta noche. Y quiero invitarlos a arrodillarnos y orar en este momento. Oremos. Nuestro Dios, gracias porque tu Santo Espíritu ha impresionado nuestra vida hoy, nuestro corazón. Y hoy, Señor, reconocemos que realmente
no conocíamos a ese Jesús. Conocíamos a un Jesús que señala. Conocíamos a un Jesús enojado, a un Jesús triste, a un Jesús apuntando, Señor, nuestros errores para echarlo en cara. La opinión que hemos recibido de los demás, Señor, han impresionado nuestras vidas, pero no han sido las correctas. Nos han dicho cosas buenas, duras de ti, pero hoy hemos entendido que ese Jesús es totalmente diferente. Es un Jesús que nos ama. Es un Jesús que nos ha cuidado. Es un Jesús que nos ha perdonado, que nos ha abierto, Señor, las oportunidades para cambiar. Es un Jesús que quiere habitar en nuestro corazón. Y hoy, Señor, queremos abrirle el corazón a ese Jesús para experimentar realmente quién es y poderle contar a otros realmente quién es Jesús para nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy queremos pedirte que saques todos esos conceptos errados, equivocados que tenemos, y que nuestra experiencia contigo sea real. Señor, Pedro dejó que tú impresionaras su corazón. Y hoy, Señor, esta noche queremos permitirte no solo que impresiones nuestro corazón, sino que vengas a nuestro corazón y vivas en nuestro corazón. Señor, que al levantar nuestras rodillas sintamos la seguridad que te hemos aceptado en nuestras vidas. Gracias. Tráenos mañana para seguir escuchando tu palabra a través de este personaje que nos deja muchas enseñanzas. Ahora, Padre, acompáñanos al regresar a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén.